Vamos a pasar a la siguiente ponencia sobre alianza público-privada como alternativa para la viabilidad del sistema prestacional. Coordina este espacio Jorge Colina. Él es economista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Economía por la Universidad de Georgetown y magíster en Finanzas por la Universidad de Ámsterdam. Es especialista en asuntos de economía de la salud y asesor económico de ADECRA CEDIM. Lo acompañan en esta mesa Arnaldo Medina, Ricardo Peckensteiner y Gabriel Levenstein. Los invitamos también a tomar ubicación mientras que yo los comienzo a presentar. Arnaldo Medina es médico egresado por la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con un máster en Economía y Gestión de la Salud por la Universidad iSalud. Para mencionar algunos de sus cargos destacados, el doctor Medina fue secretario de Calidad en Salud de la Nación. Actualmente es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública. Ricardo Peckensteiner es especialista en Medicina Interna y Medicina Interna Geriátrica. Tiene un máster en Salud Pública de la Universidad de Toronto. Se desempeñó como director médico del Hospital Privado Universitario de Córdoba entre el 2002 y 2020 y desde entonces hasta la actualidad ocupa el cargo de director general del Hospital Universitario de Córdoba. Gabriel Levenstein es médico internista egresado con diploma de honor de la Facultad de Medicina. Cuenta con un máster en Gestión de Calidad de Servicios Sociosanitarios de la Universidad de Murcia. Actualmente gerente médico de OSECAC y presidente del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social. Es docente de varias maestrías sobre gestión de salud y miembro de CETSA, Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Universidad iSalud. Le cedo la palabra a Jorge Colina. Bueno, muchas gracias. El título de este espacio es poco feliz y la pifia fue mía porque yo lo inventé al título. Porque ya ponemos, está muy sesgado, alianza público-privada. Ojo, no es alianza público-privada. Lo que vamos a debatir aquí, ellos van a debatir, ya es la convivencia que debe haber, o si debe haber, posiblemente no tiene que haber, entre lo público y lo privado. O sea, entre el sector privado y el sector público. Lo vamos a plantear, no va a haber presentaciones, lo vamos a plantear como una mesa de debate. Hacemos entonces 10 minutos cada uno primero, y luego una segunda ronda de 5 minutos cada uno, y luego la tercera ronda de 5 minutos cada uno, con lo cual, y luego va a haber media hora para que ustedes, bueno, un poquito menos, porque ya venimos atrasados, después hay un espacio para las preguntas. Con lo cual yo les diría, no pongan toda la carne en el asador cuando larguen, porque tienen 3 intervenciones, digamos. Bueno, ¿comenzamos, Arnaldo? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, autoridades de ADECRA, por la invitación, la posibilidad de estar en esta mesa. Bueno, yo estaba contento con el título, Jorge, la verdad es que me parece mejor hablar de alianza que hablar de articulación, que es una palabra que se utiliza mucho, a mí particularmente no me gusta, pero creo que es importante que cada uno de nosotros hable desde el lugar y de los intereses y desde el posicionamiento que tiene cada uno, porque muchas veces nos ocurre en la Argentina, en nuestro sistema de salud, hacemos propuestas quizás técnicamente correctas, muchas veces voluntaristas, pero no tienen en cuenta los actores reales de los sistemas. Ya hace varios años, el 2009, la Organización Mundial de la Salud, en un libro que se llama Pensamiento Sistémico, puede fortalecer los sistemas de salud, plantea la importancia de cambiar la forma de pensar. Es decir, pensar sistémicamente es pensar en eso, en actores reales, en intereses. Y esto, digamos, cambiando esa forma de pensar, que es algo que es una línea que ya viene en la teoría de las organizaciones de mucho tiempo, ¿no? O sea, Peter Senge, por decir, o las organizaciones inteligentes, etcétera, donde se plantea esto de pensar de otra manera. Entonces, yo soy una persona que he estado fundamentalmente en el sector público, he tenido algún paso por el sector privado, fundamentalmente asesorando. Estoy en un lugar distinto a la mayoría de ustedes, que
tienen problemas como actores reales hoy dirigiendo establecimientos, muchos de ustedes, la mayoría creo, o estando aquí en la Argentina en este momento y con la situación que estamos viviendo. Yo dirigí un hospital público también, el Hospital del Cruce, desde sus comienzos, varios años. Podría comentar algunas experiencias que tuvimos, pública-privada, de un hospital público autónomo, con servicios privados, ¿no? Como fue el servicio de pacientes crónicos de pediatría en su momento. Pero a mí me parece importante esto de los posicionamientos y partir de la base de un momento en nuestra historia. Fue en la pandemia. Yo sé que hay sensaciones distintas, sinsabores respecto a lo que dejó la pandemia. Pero en un momento, yo en ese momento era viceministro de Salud de la Nación, tenía a mi cargo el tema asistencial y nos tuvimos que sentar, el sector público y el sector privado, a la fuerza, unidos por el espanto, de alguna manera, y hacernos cargo de una situación. Y rescatamos mucho eso. Yo creo que estaba Guillermo Lorenzo en la mesa, estaba José Sánchez, que está acá en el auditorio, no sé si hay alguien más. Igual fueron pasando distintos actores. Bueno, con Gabriel cuántas veces hablamos y tuvimos que tomar decisiones. Y allí hubo, en principio, un posicionamiento del sector privado de que el Estado diga que había que hacer y que se haga cargo, y lo seguimos. Y con sus más o menos tomamos muchísimas decisiones, teniendo en cuenta, ¿no?, que teníamos la responsabilidad de un país prácticamente, ¿no?, en una situación crítica. Y creo que eso, digamos, me posiciona de que desde ese lugar, que nosotros tenemos que defender, en el momento en que pudimos salir adelante, hubo un rol importante del Estado, ya nadie lo discute, la importancia del Estado en los sistemas de salud después de la pandemia, yo creo que ya no se discute, y a partir de eso construir para adelante. Yo creo que es un ejemplo, con los más, con los menos, con las situaciones difíciles que quedaron de la pandemia, con lo que no pudimos resolver, pero creo que como nunca nos vimos las caras, nos juntamos y como nunca empezamos a construir a partir de eso. Yo, algunas reflexiones, ¿no?, respecto a esto de la alianza, porque hay, como les decía, intereses diversos, pero ¿desde dónde lo hacemos, no? Yo creo que hay una historia que tuvo que ver la posguerra hasta los 70 con el crecimiento del estado de bienestar y con fuertes inversiones de los estados, sobre todo países desarrollados. Países como el nuestro no fue menor la inversión, ¿no?, por cuestión de desarrollo fundamentalmente, también ubicarnos que no somos un país desarrollado, que nuestra inversión es mucho menor, y que después viene, yo creo que hay algunas reflexiones de orden teórico y académico que son importantes. Después viene una reacción, ¿no?, es decir, que entra en crisis el estado de bienestar en la década del 70, y viene una reacción muy fuerte para sacarse el estado de bienestar con propuestas que fundamentalmente en Estados Unidos, Reagan, en Inglaterra, Margaret Thatcher, de organizar cuasi mercados y organizar sistemas de competencia público-privados. Y menciono particularmente la palabra competencia, ¿no? Esto fue muy fuerte. Competían los públicos, fundamentalmente en el Reino Unido. Aparece un cuasi mercado donde ingresan. Hoy en el Reino Unido aproximadamente el 30% de los establecimientos son privados. Aparece un mercado donde ingresa el sector privado y se establece una fuerte competencia. Fue un fracaso mayúsculo, ¿no? O sea, no lo digo yo, no es una opinión, hay bibliografía, hay evidencia científica, ¿no?, de cómo esto llevó a problemas enormes de calidad, a problemas de accesibilidad, personas con discapacidad que se cerraban los servicios y quedaban con dificultades de acceso, muertes de niños postquirúrgicas, sobre todo, bueno, un caso muy reportado que
el doctor Muerte, un cirujano cardioinfantil, y todo se lo atribuía a este modelo de contener las tasas de uso, de competencia. Yo lo llamo competencia salvaje. Después, nosotros vivimos en América Latina. Hay, yo diría, 3 enfoques de mi punto de vista. Hay dos ramas principales. Un enfoque muy neoliberal que plantea esa competencia y la ha atenuado ahora digamos, con un enfoque académico del neoinstitucionalismo, fundamentalmente. ¿Qué plantea el neoinstitucionalismo? Bueno, el mercado de la salud tiene fisuras, o sea, tiene imperfecciones. Mediante contratos se puede solucionar, creando instituciones, que son los contratos. Bueno, acá hay un economista que lo puede explicar mejor que yo, que soy médico, perdón. Pero, digamos, el neoinstitucionalismo, de alguna manera, reconvierte esta propuesta neoliberal y sale también de este modelo de competencia salvaje. Y después los modelos más, podríamos llamarlos sanitaristas en América Latina, creo que con 2 vertientes, una más ligada al neoinstitucionalismo, fundamentalmente apegada a algunos organismos internacionales, a la OPS, a otros organismos, y una más orientada, bueno, teoría de la complejidad, modelos más subjetivos, ¿no? Hay muchos brasileros y hay todo el subbrasilero va en esa línea. En definitiva, creo que hoy nadie puede discutir la importancia en que convivan, ¿no? Distintos fuentes de financiamiento y distintos modelos, distintas propiedades en la provisión de servicios. Yo creo que eso nadie lo puede discutir y tenemos que ir seguramente hacia modelos que lleven a las dos cosas. Lo que sí pongo en el centro del debate es esto de los modelos de competencia. Obviamente esto también tiene que ver con las formas de pago, otra discusión, no la voy a traer acá, el financiamiento, las formas de pago, las formas de proveer o los modelos en la provisión de servicios, pero después me gustaría hablar de los modelos de provisión de servicios, pero pongo en el centro esto y para ir, creo que se me está terminando ya, ¿no? Un minuto, bueno, para ir cerrando esta primera intervención, en el centro esto. Tony Blair, cuando cierra el gobierno de Margaret Thatcher, resume en una frase el cambio que hace el modelo de salud inglés. Tenemos que pasar de un modelo de competencia a un modelo o a un concepto de cooperación. Es fundamental en un sistema de salud con los problemas complejos que tenemos que abordar ir hacia modelos de cooperación. Y en esto incluyo lo público-privado. Tiene que haber acuerdo, tiene que haber alianza. Y lo digo en un momento de campaña política, que festejo que se hable de salud como nunca, porque todos los que estamos acá queremos que se hable de salud en las campañas políticas y nunca se habla, siempre reclamamos lo mismo, se está hablando. Pero también me parece importante traer este tema ante propuestas de seguros de salud y de modelos de competencia, ¿no? Que, bueno, parecen que se van abandonando un poco, se habla de gradualidad, etcétera. Modelos que, de mi punto de vista, atrasan 30 años, no están ya en el debate académico y político en el sistema de salud. Y lo que hay que ver es cómo vamos hacia modelos de cooperación, hacia las redes de atención de la salud, que impliquen modelos colaborativos y de cooperación. Tendría muchos más temas para hablar, pero quiero centrarme inicialmente en este punto. Gracias. Igual después tenés 2 oportunidades más para... Ricardo. Buen día a todos. Voy a correr el florero, así puedo ver el reloj. Porque si no... Nos casamos. Sí, tal cual. Bueno, buen día a todos. Yo, en honor al poquito tiempo que tengo, quisiera comentarles a ustedes cómo ha sido la experiencia del Hospital Privado Universitario de Córdoba en esta articulación, alianza público-privada. Fácticamente, y en la forma en la que se fueron dando los hechos, va a funcionar como una articulación, la voy a explicar muy rápidamente, pero también eso generó una alianza estratégica de la obra social provincial con el hospital privado. En el año 2011, una de las principales instituciones de salud de la ciudad de Córdoba
va a la quiebra, se cierra, el ministro de Salud de ese momento expropia la institución y se la da en gestión al APROS para que el APROS la gestione. En ese momento no tenía la capacidad operativa para poder hacerla, genera una licitación pública. En el año 2011 se presentan los prestadores de la ciudad de Córdoba y el hospital privado queda adjudicado para la gestión del hospital Raúl Ferreira. Era el viejo hospital español en ese momento, que estaba cerrado hacía 3 meses, y el modelo que se propuso fue reiniciar todas las actividades que tenía el hospital español con una determinada función y con una determinada forma de hacer las cosas. La primera, y yo creo que es una oportunidad a explorar y a considerar entre todos, es que la licitación está construida sobre un contrato que le da al funcionamiento de la institución previsibilidad presupuestaria. La forma de pagar la gestión del hospital privado de la salud que proporciona a los afiliados de la APROS en el hospital Raúl Ferreira tiene previsibilidad presupuestaria, lo ha tenido durante los últimos 12 años, que es lo que ha durado el contrato, y tiene una forma de actualización que es justa para la obra social y para nosotros, porque básicamente traslada los aumentos que va teniendo el índice de precios del consumidor y básicamente el salario de los empleados públicos a la gestión de la salud. Ese presupuesto está hecho en base a la capacidad operativa que tiene el hospital. No está hecho en base solamente a tasas de uso, sino que nosotros tenemos que cumplir una serie y una cantidad de tasas de uso en base a la infraestructura disponible que nosotros tenemos. X cantidad de camas, X cantidad de terapia intensiva, quirófanos, capacidad ambulatoria, prácticas quirúrgicas ambulatorias, radiología, etc. Aparte de eso, nosotros tenemos que cumplir ciertos ratios definidos por el contrato, que siempre están bien cumplidos porque se ha generado una concentración de trabajo muy grande en el hospital Raúl Ferreira. Y aparte de eso, quien diseñó el pliego le generó la posibilidad de tener 4 o 5 indicadores de calidad que son constantes a lo largo del tiempo. Algunos de productividad, como son la tasa de procedimientos quirúrgicos, consultas ambulatorias, pero también mortalidad postoperatoria, tasa de infecciones intraquirúrgicas, tasas de infecciones intrahospitalarias y así la serie de KPIs que nosotros tenemos que cumplir para poder conseguir el cumplimiento del contrato. La segunda es esta suerte de articulación, porque en la presentación del pliego hace de que el hospital privado sea el backup del hospital Raúl Ferreira. Entonces, como está diseñado para que la operatividad de la institución sea de baja y mediana complejidad, al tener un vínculo con un hospital de alta complejidad, la continuidad de cuidado de todos los pacientes está asegurada. Yo no tengo que sacar a un paciente fuera de mi sistema para hacerle una prestación que no está convenida en el contrato, sino que yo lo que hago es trasladarlo. También tenemos la suerte de que está muy cerquita, está a 15 cuadras, trasladarlo del hospital Raúl Ferreira, que el mismo equipo médico que lo atiende en el hospital Raúl Ferreira lo atiende en el hospital privado. Hacerle la práctica, trasplante, neurocirugía, cirugía cardiovascular compleja o lo que fuera que está fuera del contrato de prestaciones de la gestión en el hospital y puede volver una vez que el paciente no necesita la complejidad. Por eso es que uno habla de articulación entre lo público y lo privado, y no tanto de, como dijimos, socios o alianza. Exactamente, no encontraba la palabra. La tercera virtud es que el repositorio de información es el mismo del hospital privado que el del Raúl Ferreira, entonces eso lo hace extremadamente eficiente. No cometemos errores en el traslado de la información, no cometemos errores en el traslado del paciente, no cometemos errores en la continuidad de cuidado. Al ser un hospital que está únicamente destinado a una sola obra social, la simplicidad burocrática que tiene el funcionamiento del hospital reduce en el funcionamiento y en los costos, porque la única condición que hace falta para que los pacientes sean atendidos en el hospital Raúl Ferreira es que figuren en el padrón, que tengan la
credencial y de que nosotros validemos las actividades que nosotros hacemos en el sistema para poder cobrar a fin de mes el presupuesto. Entonces, eso hace que nosotros todos los trámites burocráticos y toda la facturación que nosotros tenemos que hacer, de alguna manera está simplificada, porque nosotros no tenemos que pedir autorizaciones, no tenemos que pedir trámites burocráticos que sí tenemos que hacer por la actividad contractual que tenemos en el hospital privado, en el Hospital Raúl Ferreira. Ahora viene la parte de lo que dijimos, alianza. Porque el Hospital Raúl Ferreira, a medida que fue funcionando, comenzó a ser aliado estratégico de la APROS para un montón de circunstancias donde la APROS no conseguía adherencia de sus prestadores. Y doy ejemplos como, por ejemplo, la salud sexual, la provisión de prótesis determinadas, la provisión de medicamentos, la indicación de audífonos. Doy una serie de ejemplos que fueron muy categóricos en ese momento. La APROS tenía el grave problema de que tenía 17 efectores que le prescribían audífonos y tenía un gasto excesivo. Nos pidió que le hiciéramos un programa de prescripción de audífonos, le pedimos el protocolo a ellos, le dijimos, ¿cómo querés que lo hagamos? Nos dieron el protocolo y le dijimos, ¿cuánta plata podés gastar en audífonos? Nosotros nos vamos a diseñar para que la gente no tenga una demora de turno excesiva, tenga los audífonos y tenga los audífonos que le hace falta y lo que vos tenés contratados. Y esa previsibilidad presupuestaria que nosotros empezamos a tener dentro de una institución, se la empezamos a trasladar a la obra social para que ellos también puedan, junto con nosotros, como socio estratégico, conseguir resultados en tiempo, forma, a largo plazo y con previsibilidad presupuestaria. Doy ese ejemplo porque puedo dar otros más. Tenemos lo de ortesis, tenemos lo de prótesis, tenemos los clips. Bueno, hoy en día, a medida que ha pasado el tiempo y a medida que van surgiendo problemas, me vienen a la cabeza piel de cristal, hemofilia, problemas graves que generan costos muy importantes, que ellos han determinado que la obra social, a través de su efector, porque nosotros somos un efector de la obra social, no somos el hospital privado en el Hospital Raúl Ferreira, eso es un concepto también difícil de entender para todos los demás, pero muy claro para nosotros. Nosotros somos el APROS en el Raúl Ferreira, somos el hospital privado en el hospital privado y seguimos las directivas y nos subordinamos a los planes estratégicos que tiene la APROS para hacer este tipo de intervenciones de alto costo en pacientes muy excepcionales. Y de esa manera, lo que inicialmente fue una articulación pasó a ser una alianza en este sentido. Y de esa forma también se fue construyendo un vínculo que de alguna forma nosotros le damos la posibilidad a la APROS que pueda implementar las estrategias de atención de los pacientes de alto costo, de baja complejidad, por ejemplo, con un sistema trazable en su propia institución, con una prestadora que tiene el backup de un hospital de alta complejidad y que tiene la capacidad de resolucionar los problemas en el continuo cuidado que esos pacientes tengan. Bárbaro, muchas gracias. Gabriel. Bueno, fuera de programa, porque hablaron ellos, tengo que decir dos cositas. La primera es que los argentinos solemos ser poco orgullosos de lo nuestro, salvo de los deportes, el clima, las cataratas del Iguazú, si quieren. Espera un segundito, ¿escuchan bien? ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Lo que decía que fuera de programa, por las participaciones, me siento en la obligación de decir dos o tres cosas. La primera es que los argentinos solemos ser poco orgullosos de lo nuestro, y somos orgullosos del deporte, de las cataratas, del bife de chorizo, y creo que podríamos ser muy orgullosos del sistema de salud. Porque el sistema de salud argentino recauda $4 por mes por un monotributista, recauda por el plan más caro del sistema de salud, más caro, $300 por mes, para una población de menos de 200.000 personas, y la mayor parte de los trabajadores aportan $12 por mes por familia. Y en Uruguay se gastan $1.500, $1.400, $1.800 por año, y en España 2.500, y en Cataluña cerca de 5.000 euros por año. Así que tráiganme un catalán, un uruguayo, un americano, un canadiense,
para que atienda la salud con los estándares que ustedes tienen, porque algunos de ustedes son prestadores de la mejor calidad de la República Argentina y reciben valores por las prestaciones que no alcancen al 5% de lo que cuesta en esos países. Así que este sistema de salud, que es un castillo de naipes, que hay que tener mucho cuidado, porque los que peor están son obviamente los más desprotegidos, que van al sistema público, que es muy muy efectivo, porque es de muy alta calidad, y no es eficiente no por el personal, sino por el gobierno de turno, en cómo les suministra oportunamente los insumos para poder proveer los servicios. Entonces, un sistema de salud que es un castillo de naipes hay que ser cuidadoso, porque en algún lugar los que se caen son esos que van a las salitas a buscar los remedios del plan Remediar, y podría tener consecuencias terribles. Y otra cosa para aportar en este momento de discusión, y ya no me considero un tipo de ultraizquierda ni mucho menos, en salud estamos todos repitiendo frases de otros. En salud no hay oferta y demanda, en salud hay necesidades y oferta. Y las necesidades muchas veces no son conocidas por las personas. Por eso la mayoría de ustedes que toman medicamentos o están tratados o se hicieron un estudio, lo hicieron porque un médico con estrategia de prevención y atención les avisó. Entonces, querer distribuir por lo que la gente puede ir a votar con los pies por demanda, podríamos estar resolviendo solamente lo que la gente conoce y no lo que la gente necesita. Ahora, aparte de esto, y voy a hablar desde una perspectiva pública de lo que es integración de salud, quiero agradecer la invitación a este lugar porque además me hizo pensar. Me hizo pensar en qué es integración sanitaria, porque estamos todo el tiempo hablando de integración en salud, integración sanitaria, y quería buscar una definición y no la encontré, así que la inventé. Lo primero que hice fue mentirles a ellos diciendo que iba a hacer una presentación y al final hice una presentación muy chiquitita para poder como ayuda a memoria. ¿Pueden? Y se las di. Lo mintió de verdad, lo dijo que no iba a presentar. Lo primero que pensé es que deberíamos hablar de integración de objetivos sanitarios. ¿Qué es lo que deberíamos integrar todos a nivel nación? ¿Qué es lo que queremos que... Para atrás. Bueno, objetivos sanitarios. El objetivo, a mi entender, lo que uno debe definir como integración es la combinación de todos los recursos del sistema de salud para obtener o optimizar los mejores resultados sanitarios. Y esos objetivos, ¿quién los tiene que definir? El gobierno de la nación, que es elegido por el pueblo de la nación argentina, que elige qué quiere. Y esos objetivos sanitarios no son solamente el decir si queremos bajar la tasa de mortalidad. Los objetivos sanitarios son políticos y es la priorización. Y la priorización va con postergación. No sea cosa que la integración haga que perdamos poder en las decisiones, los que estamos acá, poder como actores del sistema de salud, y quizás nos encontremos con que somos privilegiados en los resultados sanitarios respecto a otra parte de la población. Entonces, de nuevo, creo que al final voy a contar un poquito qué pienso yo de integración, qué pienso que se tiene que integrar en el sector público, y al final una visión en donde les voy a contar que ustedes como participantes privados del sistema de salud tienen un don que tiene una gran ventaja y una terrible desventaja. No sea que se les cumpla el deseo que tienen y después pierdan. Hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, yo definí ahí unas partes del sistema de salud, las que a mí es mi verdad, una parte de la verdad. Lo único que quiero mostrarles es que hay partes del sistema de salud que podrían ser integradas. Para diferentes actores políticos, diferentes integraciones. El padrón. No existió un gobierno hasta ahora en la República Argentina que haya integrado el padrón de beneficiarios de las obras sociales. Es muy fácil saber en un hospital si alguien tiene una obra social. Es muy difícil saber de qué provincia es alguien, dónde se atendió en un hospital público, si entra a otro hospital público. O sea, se podría integrar el padrón. Sería una buena forma para empezar la integración. El financiamiento. Mucha gente quiere la mancomunación de fondos. Es una discusión importante si esos fondos son públicos o no, y lo podemos charlar, porque podría ser un área donde podríamos discutir la integración. Otro sería el aseguramiento. Si todos pudiesen llegar a tener un mecanismo de reembolso de alta complejidad para igualar la tasa de riesgo. El modelo de atención. El modelo de atención en Argentina está integrado. Y reitero, la integración del modelo de atención es un objetivo nacional. Para mí la estrategia de atención primaria, la de prevención y promoción de la salud,
Para otros puede ser otro modelo de atención. De hecho, para la mayoría de los argentinos que tienen dinero para tener un sistema de salud casi privado, no es el modelo que eligen y no es el modelo más efectivo y está demostrado, no hace falta hacer otro trabajo para decir. Las normas de cobertura. La Argentina tiene 24 normas de cobertura distintas. Hay provincias que se adhirieron a la ley de discapacidad 7 años después que la nación lo promulgó. Es decir, no estamos integrados ni siquiera en la obligación de cobertura, ni siquiera el ANMAT es obligatorio para algunas provincias. Así que la necesidad de integración con objetivos sanitarios es casi una necesidad a gritos. Las carreras formativas, las carreras de grado son distintas. La carrera de posgrado es distinta en cada provincia. La gente no se puede cambiar de hospital y seguir con su carrera profesional. ¿Por qué? No lo entiendo. Las matrículas no están integradas a nivel nación. Uno quiere cruzar la General Paz para atender y tiene que tener otra matrícula. Y si cruza otra avenida de la provincia de Buenos Aires, tiene que ir al colegio médico a anotarse. Y eso es falta, no hace falta que se vaya a anotar, si hay una base de datos. Los proveedores que vienen a ser ustedes, proveedores que no son solo ustedes, son los médicos, los paramédicos, las instituciones, no están integrados. ¿Por qué el sistema de información que ustedes manejan no está integrado con el sistema público? La gente se atiende en 2 lugares. ¿Por qué alguien que se accidenta y va al Hospital Fernández, el que lo atiende no puede saber cómo se estaba atendiendo en el consultorio médico de OSDE? Parece una locura, pero son lugares para integrar. Y obviamente los sistemas de información, lo digo en todos lados, lo decimos todos en todos lados, y los resultados. No tenemos integrado un sistema de medición de calidad. Lo que hacemos es medición de estructura, a veces de proceso, pero hoy no sabemos de los resultados y fundamentalmente los incentivos. Los países más liberales del mundo tienen regulados los incentivos del sistema de salud. Nosotros no los tenemos. Así que tenemos una gran cantidad de parte del sistema de salud donde nos podemos integrar sin discutir y solo hacer sinergia para mejorar la salud de los argentinos. Ahora, cuando pienso qué está desintegrado en el sistema público de salud, que es lo que me preocupa, de nuevo, el sistema de salud pública no tiene un padrón único. ¿Por qué? Si soy gobierno, y no lo digo por mí, por todos los que fueron, los que estuvieron, ¿por qué no integrar? Hay algo que es el REMPES, que tiene algún grado de integración y que va progresando, pero debería ser más rápido, porque cuando fue la pandemia, esa información fue casi inmediata, fueron 2 semanas en donde se integró el sistema de salud. La necesidad hacia el objetivo. El gobierno de la salud no está integrado. En Argentina hay 24 ministros provinciales, 362 ministros de Obras Sociales, alrededor de 400 ministros de prepagas, ni hablar de los municipios. El gobierno no está integrado en la salud. ¿Y cómo se integra? Se integra por 2 mecanismos, creo yo. Una, por los objetivos que sean representativos de lo que quiere el pueblo de la nación argentina. Hace falta que se hable qué es lo que quiere la gente. Segundo, por la comunicación. Cosa que en este gobierno, y yo no soy ni peronista, tengo que reconocer que el nivel de comunicación con todo el área de gobierno de la salud del Estado argentino, y todos ustedes deben, como por sus representantes lo saben, fue de teléfono y WhatsApp. Y eso generó gobernanza y comenzamos a respetar cada uno de los protocolos. Pero eran distintos acá y acá en Pilar eran distintos que en Buenos Aires. Y nos matamos para pensar si eran los protocolos para aplicar donde atendías o donde vivía o donde se iba a aislar. Y es esa falta de integración en la pandemia, como decía Arnaldo, nos mostró que necesitamos otro nivel de integración en temas de decisión. La formación de comando de salud probablemente haya sido el mayor éxito de la pandemia con todo lo que podemos discutir. Bueno, luego hay una gran cantidad de inequidades que hay que integrar. Hay inequidad. En la provincia de Buenos Aires hay, en menos de 8 kilómetros a la redonda, hospitales nacionales, provinciales, municipales y salitas. Casi todas, más los privados. Casi ninguna de ellas están integrados en su sistema de información, en su protocolo de tratamiento, en la forma de atender, no están. Ustedes van a San Martín y pueden recorrer, no están integrados. Entonces, sigo pensando, como un buen final para esta parte, es que lo que tenemos que integrar antes de ponernos a pensar en la participación público-privado son los objetivos sanitarios y la priorización. ¿Qué va a estar primero? Ayer me vinieron a vender y a ofertar
un tratamiento génico para la hemofilia de $3 millones en Estados Unidos. $3 millones. La pregunta es, ¿quién va a decidir eso? ¿Cómo lo vamos a decidir? No lo va a decidir ni una clínica, ni un sanatorio, ni un prepago, y mientras no tengamos objetivos sanitarios integrados, lo va a decidir el que lo vende y al final algún juez que no va a tener otra medida. Entonces, pensemos en integrar los objetivos, que son temas que nos unen. Muchas gracias, Gabriel. Arnaldo, segunda oportunidad. Bueno, agradezco la segunda oportunidad. La verdad es que no venía preparado, no sabía lo que iba a decir, la verdad es esa. Venía un poco a reaccionar también. Todavía no peleamos con Gabriel, pero tomo una de las últimas cosas que dijo Gabriel. Es decir, vuelvo a la idea de alianza. Actores concretos, con intereses, que tienen amenazas. Acá hay una amenaza global sobre los sistemas de salud y sobre el sistema de salud argentino, que son los medicamentos biotecnológicos. Hoy representan el 20% del gasto mundial en medicamentos, vienen creciendo a un ritmo del 3% anual. Las vacunas están dentro de los medicamentos biotecnológicos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es decir, ya hace muchos años trabajó un trabajo de Katz y Muñoz, ¿no? De la puja distributiva. Lo que va a otro sector no va a las clínicas privadas, ¿no? Y también sale del erario público. Bien, acá creo que hay un gran desafío y es necesario considerar qué se va a hacer. Creo globalmente qué estrategias se utilizan, sobre todo países desarrollados, por supuesto, la ciencia, la tecnología, la investigación, los biosimilares. Es muy baja la utilización de biosimilares en nuestro país, los países desarrollados usan mucho más. Y fuerte poder de negociación. Fuerte poder de negociación. No puede negociar cada uno por separado. Cada obra social, cada provincia, cada estado. Y obviamente que hace falta una evaluación de tecnología, una habilitación, pero a un costo, que sea costo efectivo el tratamiento y un seguimiento de los tratamientos, que no es menor, porque muchos de estos medicamentos, si no funcionan en 6 meses, bueno, no hay que utilizarlos más. O sea, tienen su tiempo. Y por otro lado, el riesgo compartido con las empresas que están investigando estos productos en la medida que los suministran y si le estamos pagando la investigación también, digamos. Acá hay un tema de poder de negociación en el cual tiene que haber una alianza. Se habla mucho de integración del sistema de salud. ¿Qué es integrar el sistema de salud? Esto seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, da idea a falsas interpretaciones, produce reacciones. Yo creo que gran parte de lo que dijo Gabriel tiene que ver con la integración. Esto que dije es una integración, digamos, en el más alto costo, es una integración necesaria, fruto de una alianza. Tiene que haber una integración en el modelo. A ver, no es una opinión, hay evidencia científica. Un modelo orientado a la atención primaria, obviamente, utiliza menos ciertas tecnologías, controla mucho más el gasto y es mejor acceso y calidad. No sé, pensar en un equipo de salud, no pensar en médicos nada más. El tema de recursos humanos es fundamental. ¿Qué están haciendo a nivel global los países? Mucha enfermería. Yo siempre digo, el futuro de nuestro sistema de salud es el futuro de la enfermería. Enfermería de prácticas avanzadas. Los pacientes sanos los controlan los enfermeros. Australia hizo una reforma en las áreas de emergencia, no consiguen médicos de guardia, no conseguían y llevaban de todo el mundo. ¿Qué hicieron? Enfermeros de politrauma. Lo vendieron con marketing social, les llaman los superenfermeros. El médico recibe al paciente en el quirófano, el enfermero hace todo, medican los enfermeros. En el National Health Service está de moda la investigación en prescriptors, enfermeros fundamentalmente, son más costo efectivos, logran más adherencia a los tratamientos. Bien, tema de recursos humanos, técnicos en emergencia, ningún médico se quiere subir a una ambulancia.
Yo creo que acá hay alianzas mínimas, no sirve esta competencia en el cual yo pago más, entonces viene del público al privado, ya no, se acabó, no hay de dónde sacar, ya la frazada es muy corta. Pensamiento sistémico, si hacemos las mismas cosas, con malos resultados, hagamos otras cosas. Principio de la equifinalidad, llegar a un resultado por caminos distintos. Muchas gracias, Arnaldo. Ricardo. Bueno, yo coincido, yo creo que la asociación, la integración o la alianza público-privada tiene que ser una herramienta. Cuando tengo un clavo uso un martillo, pero cuando tengo una tuerca necesito una llave de tuerca. Creo que no es la panacea ni la solución para absolutamente todo, sino que es un muy buen medio para aportar en un sistema de salud, ya ni público ni privado, salud en sí misma, soluciones que puedan ser innovadoras, que puedan ser de largo plazo, que resuelvan problemas que de alguna manera venimos arrastrando hace mucho tiempo, como es el recurso humano. El recurso humano fue, desde mi punto de vista, mal ideado y mal gestionado en los últimos 10 años y nos ha llevado a esto. Sobre esto se cierne una crisis de educación universitaria, se cierne una crisis social. Los millennials y los médicos de hoy en día no tienen las mismas aspiraciones profesionales, los mismos intereses, los mismos deseos, ni la misma forma de trabajo que tenemos, no, o por lo menos que tengo yo, o la edad que tengo yo, o la generación mía. No nos supimos adaptar a ese cambio y de alguna manera estas dificultades fueron navegando desde lo público a lo privado y se fueron perpetuando en el tiempo al punto tal que hoy en día tenemos severas falencias desde mi punto de vista hacia el futuro para poder hacer frente a lo que nos hace falta. Y las soluciones que nosotros podemos llegar a idear, incluso las más innovativas y las más disruptivas, necesitan un tiempo de incorporación de profesionales nuevos que va a llevar entre 3 a 5 años como mínimo. Lo estábamos discutiendo un ratito antes de entrar. Entonces, a esta asociación público-privada tenemos que sumar no solamente la gestión de salud de los recursos humanos, sino que hay que acercar a la mesa de discusión los proveedores de medicamentos, los proveedores de servicios, los proveedores de insumos, los proveedores. Todos esos proveedores tienen que darse cuenta de que si matan la gallina de los huevos de oro, que es el funcionamiento de las instituciones, no le tienen o no van a tener a quién venderle, no van a tener mercado. Si no empiezan a tomar parte lógica, estratégica, con políticas económicas, comerciales a largo plazo, que de alguna manera se integre dentro de los objetivos, de las dificultades y de las amenazas que nosotros tenemos, en vez de ser parte de la solución, van a seguir siendo parte grave del problema. Si no se incorpora dentro de esta asociación, dentro de esta articulación, la investigación clínica, y que la investigación clínica genere los recursos, así como vienen y lo hacen de una forma muy barata en la Argentina de investigar los protocolos a larga escala de la industria farmacéutica, que esos protocolos después permitan que haya una cierta cantidad de pacientes que reúnen los criterios estrictos del protocolo, sigan bajo tratamiento con la droga del ensayo. Pues tenían placebo, ¿no? Es decir, hay que empezar a integrar en esta suerte público-privada no solamente lo que se hace en un hospital del gobierno o de lo que se hace en un hospital de capitales privados. Hay que empezar a poner todos los actores dentro de la ecuación. De esa manera uno va a contar con una generación de recursos que va a promover de alguna manera las condiciones que todos necesitamos para mirar un poco más a largo plazo y no a cuánto va a valer el dólar el lunes para ver si podemos pagar los insumos o no. Muchas gracias, Ricardo. Gabriel.
Yo enumeré una serie de objetivos para la integración del sistema de salud, falta el agregado de valor, que es lo que tenemos que hacer todos, pero traté de contestar la pregunta en la reunión que tuvimos previa, es dónde veo a los privados en el sistema de salud integrado. Los veo como proveedores de servicio de confort, claramente de venta de planes a la gente, son buenos en eso. Los veo muy buenos en diagnóstico, donde hay equipamiento, porque son mucho más hábiles que lo público en amortizar el equipamiento antes que se haga obsoleto. Son muchos mejores para eso. Los veo en todo lo que tiene que ver con insumibles, porque compran mejor, pagan más rápido, lo hacen más rápido. Y lamento informarles que no los veo para tomar cápitas públicas, porque nosotros tenemos racionalidad limitada. Armar un contrato en donde tratar de compensar el altruismo público del hospital público con la ventaja comercial de una cápita, no lo veo, no lo encuentro. Pensé cómo hacer para compensar, porque el sistema público compensa pro rata con generaciones futuras y compensando entre las generaciones. El sistema privado tiene un contrato con un término de tiempo, por lo tanto la previsión sobre la patología acumulada debería ser tan alta en el contrato que lo haría absolutamente imposible. Y para no tomar más tiempo que corresponde, les puedo contar cuál es mi visión y qué tiene que ver con el don. Mi visión es que mucho más rápido de lo que imaginamos en la Argentina va a haber pleno empleo. Yo creo que Vaca Muerta, el gasoducto, el litio, nos va a traer una economía mejor y la gente con cobertura. Y la gente con cobertura va a hacer que el hospital público se va a tener que transformar, porque el 100%, 97%, 95%, piensen que hace 10 años la cobertura con asegurador, porque todos tenemos cobertura en la Argentina, la cobertura con asegurador o con agente era del 50%, hoy es del 65, 68%. Muy pronto el hospital público va a estar atendiendo a la mayoría de pacientes asegurados. Por lo tanto, la competencia se va a dar aunque no querramos. Y no sea cosa que en ese momento le den la mala noticia, que venga la persona que aman y le digan, tengo una buena y una mala noticia, sos el mejor amante de todos tus amigos. Entonces, hay que tratar de ser cuidadoso porque les va a tocar competir. Y no sea cosa que la integración no se coma a los hospitales públicos. No sea cosa que esa integración se coma a muchos efectores privados que, dada alguna situación de falta de cobertura, no estén en condiciones de competir con un hospital público estructurado y abastecido. Entonces, para resumir y terminar, creo que hay un montón de roles en donde los privados tienen mucho espacio, hay un montón de roles fundamentales en donde todos nosotros tenemos que tener un lugar de liderazgo. Y es, de nuevo, objetivos sanitarios comunes que lleven a combinar todos nuestros recursos para lograrlo y que la población esté satisfecha, atendida, informada y prevenida. Y el modelo de atención de la salud no debería ser diferente por la capacidad de pago. La gente debería tener el modelo que garantice mejores resultados. ¿Por qué? Porque la salud tiene externalidades. La salud necesariamente va a influir en la vida de los demás, como vacunarnos. Por eso no se puede querer un modelo de atención que no garantice la prevención de enfermedades, porque cargarán con las discapacidades otras generaciones. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y para dar el... Tengo más para ustedes, porque además hay un par de preguntas también, así que hacemos el cierre. El punch, 5 minutos cada uno, y ya hay un par de preguntas, así que los invito a que manden más. Bien. Bueno, hablábamos que la integración, en realidad, se integra en que cada argentina, cada argentino tenga el mismo acceso a la salud. Decíamos, en el alto costo, la necesidad de centralizar, y abajo, ¿no?, un primer nivel de atención que sea lo que garantice el sistema de salud para todas y todos los argentinos. Habrá que ver un equipo de cabecera, yo creo que la enfermería tiene que estar ahí, es muy importante en el seguimiento de patología crónica. Después cada uno puede elegir un especialista, puede buscar otro modelo, puede haber planes suplementarios, pero que hay uno que se garantiza de acceso a todas las argentinas y a todos los argentinos.
Creo que la integración tiene que ver también con estos cambios que hablaba Gabriel. Ya los hospitales públicos, obviamente que hay una tendencia, en algún momento tendrán que dejar de tener presupuestos históricos, y habrá que ajustar. Los modelos de facturación, sabemos lo que significan y se va hacia modelos, no voy a hablar de los sistemas de pago, pero se va hacia modelos de riesgo compartido. Acá es muy importante integrar también con una cultura de calidad. Y cuando hablo de calidad hablo de costos también, pero me voy a referir diferencialmente a los costos. La calidad, lo que resuelve gran parte de los problemas de riesgo compartido es tener guías clínicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con un aspecto cultural y acá tiene que estar el Estado. Tiene que estar el Estado y tiene que haber una alianza en función de esto. Esto es lo que hay que garantizarle a los argentinos y a los argentinos, la herramienta es la guía clínica. Los costos. La cultura de costos para el sistema público, que ya no tiene que ser el presupuesto histórico, ¿no? Habrá que ajustarlo por algo. Ya no la prestación exclusivamente o la facturación de cada prestación, de cada acto prestacional. Bien, crear instituciones que existen, como por ejemplo la medición de los costos, la determinación de los costos, la superintendencia, bueno, fortalecer esa institución. Que haya un sistema de costos de los servicios de salud orientados por un modelo de atención, porque no son los mismos los costos. Hablamos de costos y no hablamos del modelo de atención, y eso es un gran error. Orientados por un modelo de atención, costos que sean transparentes. Esto tiene que ser una institución que obviamente también tiene que ayudar al sector privado, porque hay un problema en la recuperación de los costos de algunos seguros y algunos problemas de los prestadores privados. Esto se tiene que blanquear de algún momento, de alguna manera tiene que formar parte. Existe la herramienta, fortalecerla, institucionalizarla mucho más. Y me queda decir por último, cuando hablamos de costos, las escalas. Es muy importante en nuestro país. Tenemos un promedio de camas de entre 90 y 100 camas por establecimiento en la Argentina. España tiene más de 300, Francia tiene más de 400. Es decir, acá hay un problema de escalas enorme. Esto tiene que ver con los costos, esto tiene que ver con el recurso humano. Bueno, no le voy a dar ejemplos, Gabriel dio algunos, todos los conocemos, sabemos lo que pasa. Creo que esto es otro tema que hay que abordarlo seriamente. Y es un tema de cultura de costos. No puede ser que se nos ocurra hacer un hospital con 100 camas. Basta el chiquitaje. Pensemos en inversiones. Y termino. La salud digital. Creo que hay una gran oportunidad del sector privado de la salud digital. Esto puede transformar realmente, mejorar la vida de las argentinas y los argentinos y transformar el sistema de salud. Sabemos, por ejemplo, con teleconsultas se pueden bajar a la mitad las consultas de guardia. Ya hay muchas experiencias. Esto el sector privado tiene una gran oportunidad. Y acá puede haber una alianza público-privada. Ahora, esto requiere un cambio de cultura. Hablaban de los millennials, de la cultura digital. Ahora dicen hasta que hay un candidato digital. Tenemos que pensar en inversiones que contemplen las tecnologías de información y comunicación. Pareciera que ese 3-5% que está establecido globalmente, que tiene que ser la inversión en cualquier establecimiento de salud, en estas tecnologías, pareciera que fuera un lujo, pareciera que sea un pecado hablar de eso, pareciera que estuviera prohibido pensar que forma tanto parte de la inversión como un ladrillo, como un equipo médico o como la contratación del mejor especialista. Muchas gracias, Arnaldo. Ricardo. Bueno, yo voy a tratar de no repetir conceptos que ya hemos dicho, y de alguna manera creo que resumiría lo que pienso en que estamos al frente de una circunstancia histórica que desde que yo practico la profesión nunca nos ha pasado, en donde estamos convulsionados en medio de una crisis interminable, saliendo de una crisis sanitaria
sin precedentes y que nos ha llevado por distintas razones a la circunstancia en la que estamos hoy. Esto nos obliga a intentar pensar distinto. No podemos seguir con el mismo manual ni con el mismo libreto con el que venimos hasta hoy en día. Lo que hemos intentado, todos desde su lado y con la mayor buena intención y con la mayor cantidad de ganas que uno siempre ha tenido, hasta ahora no ha funcionado, y creo que es el momento de que entre todos empecemos a diseñar un nuevo paradigma. Probablemente la asociación público-privada sea solo un ejemplo de ese paradigma. Tenemos que aprender a pensar distinto, tenemos que ser suficientemente disruptivos como para pensar soluciones que no se nos hubiesen ocurrido en otro momento. Tenemos que tomar decisiones muy serias y trascendentales para acortar los tiempos que necesitamos para que las cosas ocurran y sucedan. No tenemos el tiempo que nos hace falta para el cambio que necesita el sistema sanitario. Vamos a tener que llegar a un acuerdo, a un pacto, a una reforma, pónganle el nombre que ustedes quieran entre todos, para que las soluciones que se nos ocurran lleguen en tiempo y forma. Hay algunas que no pueden esperar 3, 4 o 5 años a tener los recursos o a tener las condiciones que hagan falta para que las cosas funcionen. Y ese cambio paradigmático creo que es lo más importante que quisiera que todos nos lleváramos de acá. La última cosa es que todos somos parte del problema, y como somos todos parte del problema, todos tenemos parte de la solución. Si no logramos esta integración, cuando digo integración es que todos los que estamos sentados acá de distintos lugares no nos podamos poner de acuerdo, incluso cuando pensamos distinto, en que la salud es una sola, ni pública ni privada, que necesitamos un norte y que necesitamos políticas conductivas para que las cosas funcionen. Podemos discutir desde una tribuna o de la otra durante mucho tiempo, vamos a seguir exactamente igual. Muchas gracias, Ricardo. Gabriel, y tenemos un montón de preguntas, muchas, estoy lleno. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que mencionaste: enfermería, recursos humanos, de monopsomia para la compra de los tecnológicos, absolutamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, pero hace falta decir algo más, y es que la plata no alcanza. Que vamos a tener que dejar de decir que, por las dudas, para que sepan, si mañana pudiéramos desinvertir toda la tecnología inútil, no nos alcanzaría ni para pagar el 12% de la nueva tecnología. Es decir, nos llenamos la boca hablando de desinversión, que deben saber que es dejar de hacer lo que no hace falta, no alcanza. Tenemos que ir a las dos puntas. La estrategia de atención primaria, yo lo voy a decir en castellano, de nuevo, así lo vuelvo a traducir a Arnaldo. Cura más y más barato, no hay vuelta, no hay vuelta. Los embarazos seguidos por atención primaria tienen menos neonatología, se mueren menos la madre, se mueren menos los chicos, hay más detección de violencia familiar, de adicciones, no hay vuelta, comen menos azúcar, fuman menos, no hay nada para demostrar de nuevo, está recontra demostrado, y hay que enseñar a la gente que es lo mejor, porque ahí la gente piensa que lo mejor es lo contrario. Y lo segundo, que aunque bajemos todos esos costos de transacción, de influencia, lo que quieran, hace falta más dinero en el sistema de la salud. Hace falta. Hace años que solo reponen costos sin los costos de inversión. Todo el tiempo están reponiendo. Se ponen contentos cuando pueden comprar con dólar oficial un aparato y están pensando si lo van a poder poner a reponer. La verdad es que no alcanza con lo que hoy estamos dedicando. No se le puede pedir más al trabajo. La mayor parte de la salud está financiada por el trabajo, y el salario en dólares cayó tanto que comprar nueva tecnología la hace muy, muy alejada. Por lo tanto, la capacidad de recuperación va a ser baja. Así que va a haber que pensar otra fuente de financiamiento, quizás dejar de financiar algunos sectores para financiar otros. Yo voy a dar un solo ejemplo, así los dejo tranquilos. Financiar a 10.000 pesos por cápita para darle una obra social a los 15 millones de argentinos que no tienen seguro por asegurador. Reitero, la Constitución nos da cobertura a todos. Cuesta por año 46 días de los intereses de la ELIC. De nuevo, un año de intereses de la ELIC, tenemos 8 años para financiar a 10.000 pesos por cápita a cada uno de esos 15 millones de argentinos.
Imaginen esa plata volcada para pagar servicios en los hospitales, para mejorar los ingresos de los médicos en los hospitales, perdón, déjame redondearlo, para pagarle a los enfermeros, para invertir en salud digital. LELIC, estamos todos de acuerdo que hace falta un cambio de paradigma, hacia dónde mirar. 39.000 millones por día antes del último aumento de interés. 46 días, un mes de 15 millones de personas a 10.000 pesos de cobertura. Bueno, esa es mi propuesta, por lo menos aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Hay mucho en lo financiero. Bueno, acá hay varias preguntas. Para Arnaldo, hay una... Dice, digamos, la alianza público-privada, ¿qué solución se plantearía para gremios médicos transversales como anestesiología? Para gremios médicos transversales. Bueno, en el origen mismo de la palabra alianza, ¿no? Hay que hacer una alianza. O sea, la diferencia que tiene el pensamiento sistémico del pensamiento lineal es que contempla el poder. Es cuestión de poder. O sea, la alianza es poder. La alianza es, digamos, buscar un objetivo y concentrar poder para hacer algo. Y creo que lo que se está discutiendo son actores concretos, poder concreto. Entonces, sacando el resto, despejando el tema de las escalas, despejando el tema, que hay un tema de escalas, ¿no? Si hay hospitales chiquitos, todos uno al lado del otro, obviamente no alcanzan los anestesiólogos, también eso es cierto. Pero hay un tema de poder. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tomar decisiones y tienen que tener respaldo político. Para Ricardo, pregunta, ¿ustedes establecen los objetivos del Hospital Ferreira en función de la eficiencia operativa para hacerlo sustentable o en base a la demanda histórica del APROS? No, los objetivos están en base a la capacidad instalada que tiene funcionando. Entonces, voy a dar un ejemplo que no es textual del contrato, pero a modo didáctico. Si yo tengo 4 quirófanos, debería hacer X cantidad de cirugía de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, o de número de procedimientos quirúrgicos. A medida que fue pasando el tiempo, la complejidad del Ferreira fue aumentando. Inicialmente era de mediana complejidad, hoy es de mediana a alta complejidad. Y de alguna manera lo que hace el contrato es que, de acuerdo a la capacidad operativa de la capacidad instalada que yo tengo que cumplir al menos la cantidad de procedimientos que me darían 4 quirófanos funcionando 12 horas por día y 24 horas con guardia. Lo mismo para la actividad ambulatoria y lo mismo para los ratios de la ocupación de las camas de internación. X cantidad de camas, por eso no puedo tener habitaciones individuales, debo cumplir estrictamente y de acuerdo al protocolo los aislamientos para tener todas las camas disponibles y así sucesivamente. Gracias. Gabriel, te preguntan, ¿qué opinas sobre una red de cobertura territorial público-privada, debiendo todos cumplir con idénticas exigencias? No entiendo bien. ¿Red de cobertura? Una red de cobertura territorial público-privada, debiendo todos cumplir con idénticas exigencias respecto a tiempos, procesos, infraestructura, competencias del personal y los profesionales. Escuché parcialmente, pero hoy hay red de coberturas público-privada en todas las provincias y la Seguridad Social lo tiene. Lo que no hay es una definición de objetivos, yo voy a insistir, por parte del Estado Nacional. No hay ninguna normativa para que nosotros carguemos la cantidad de enfermedad. La resolución 650 de la Superintendencia quedó recontravieja, pero no hay posibilidades que un ministro de salud diga, apriete un botón y diga, tengo tantos diabéticos que están mal, tengo tantos pacientes que están mal en la Argentina, para elegir cuando prioriza. Porque a veces también hay que elegir en los dólares cómo los vamos a gastar. Por ejemplo, una cosa. ¿Qué? Lo estás dolarizando. Está dolarizando. Pero yo tuve discusión con un laboratorio. Hay una insulina que cuesta 4 veces, ya hay insulina glargina nacional. Se importa el API, se fabrica en Argentina y vale 4 veces menos que una variante de insulina de un laboratorio que es propiedad de un gobierno europeo
y que esa insulina se utiliza fundamentalmente en los pacientes con hipoglucemia. Y tiene una indicación para 7% de los diabéticos. Este laboratorio tiene un mecanismo de marketing para que entendamos lo que es integración al final, ¿no? Porque esto que estoy diciendo es integración. Tiene un mecanismo de marketing porque toma originales, les saca el troquel para que no se puedan comercializar y los visitadores los llevan en el baúl y la dejan en los consultorios de los médicos para que el médico, con una solidaridad falsa, se la entregue a cada paciente que no funciona y empiecen a hacer, porque ya no hace falta ni los protocolos, empiece a usar esta insulina, que le va a andar bien, si no es, le va a andar tan bien si tiene hipoglucemia como si no la tiene, y después llega a pedir la cobertura con 3 meses de tratamiento con esa insulina y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para sacársela. Si hubiera gobernanza e integración del sistema de salud, esta gente, o sea, no haría falta la pata. Hemos mandado denuncia al INADI, denuncia al ANMAT, a todos los, hasta que me senté y no puedo decir la palabra que le dije en la mesa. ¿Ustedes entienden que si supiéramos cuántos diabéticos con hipoglucemias hay, con todo lo que mencionaron ustedes, con la tecnología digital podríamos saber los controles, todo el tiempo saber quién tiene hipoglucemia o no, y saber a qué paciente? Y en este momento nosotros lo que terminamos haciendo es internar a esos pacientes, ponerles el argina de nuevo, medir a ver si hacen hipoglucemias para ver, o sea, tenemos que destecnologizar al paciente para poder afrontar los gastos. Una es nacional, se fabrica en la Argentina, insumo mínimo importado, aumenta con los salarios, la otra aumenta con el dólar, piden dólares. Bueno, un sistema integral de salud tiene que tener gobernanza y la gobernanza la hace el conjunto de nuestras participación y confianza. Y eso se hace con objetivos sanitarios respaldados por la población. Insisto, respecto a una cosa más, y es, no sé si tenemos que tener Ministerio de Salud, si no deberíamos tener agencias. No sé si no queremos un grupo de tecnócratas en cada área para gerenciarnos algunas áreas y que vayan adquiriendo más experiencia a lo largo del tiempo. No sé si queremos más FAUCIs, pero estaría bueno para plantearse si no debería haber agencias federales de salud y un ministerio, una superintendencia, alguien lo controle, pero que vayan aprendiendo a lo largo del tiempo. La unificación de la información y los objetivos cambiaría el sistema de salud y seguramente estarían mejor remunerados. Y respecto a los anestesiólogos, el primer problema es que el resto de los médicos no ganan como deben ganar. Porque si el resto de los médicos, si nosotros tuviéramos ingresos para poder pagarles lo que merecen, o por lo menos cerca de lo que merecen, probablemente la asociación de anestesia pasaría sumamente desapercibida. Ellos tuvieran la capacidad para imponerse ante una situación de crisis y de escasez de dinero. Pero de nuevo, hay que redirigir presupuestos y creo que la población va a estar a favor, porque después de la pandemia, sobre todo, ha valorizado lo que es la atención de la salud. Bien, gracias. Arnaldo, acá llegó una pregunta. Dice, ¿cuál es el impacto real de las prácticas e investigaciones en salud del CONICET sobre las políticas públicas aplicadas al sector privado? O sea, las políticas públicas. Bueno, es compleja la respuesta. En principio, es decir, hoy lo que se está trabajando mucho de políticas públicas es en la investigación clínica, la investigación translacional, ¿no? O sea, yo creo que eso es una tendencia porque reconoce ya un problema. Esto es mundial, pero también en nuestro país. Es decir, cómo la investigación se puede aplicar mucho más. O sea, estamos en un momento donde hay mucha información, la era de la información. ¿Cómo podemos hacer para que la investigación básica fundamentalmente tenga resultados rápidos? Entonces se trata de acercar a los investigadores básicos a los clínicos, a la clínica. Esto es todo un proceso, digamos, que tiene nuestro país 4 o 5 años, pero recién se ha iniciado, digamos, ¿no? Yo creo que eso nos falta mucho, pero creo que esa es una de las respuestas que hay. Hay un financiamiento que es a ventanilla abierta, los PDI clínicos, que se utilizan muy poco en nuestro país. Yo formé parte del comité evaluador varios años y realmente hay muy pocos proyectos que se presentan y muy pocos hospitales privados, ¿no? que presentan proyectos.
públicos también pocos, pero son un poco más. Después se vio en la pandemia, ¿no? Cuando los científicos se volcaron a buscar soluciones para nuestras cosas, que a veces fueron soluciones muy simples, ¿no? Pero que dieron su resultado, como todo, ¿no? Después uno los mide, tuvo limitaciones, pero hay que ir a la base, digo, sobre todo lo que se está hablando sobre el CONICET. Yo creo que lo más importante para decir es que la Argentina invierte muy poco en ciencia y tecnología. Nosotros tenemos mucho menos del 0,5% de inversión en ciencia y tecnología, el 0,38, 0,39. Una falacia que se plantea, que tiene que ser privada. En la Argentina la mayor inversión es privada, no es pública. Los países centrales invierten 75% público y 25% privado. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene el 3,5% del PBI en I+D. Brasil tiene el 1% de I+D, mitad público y mitad privada. Entonces es una falacia. En la Argentina hay inversión privada en investigación. No les sé decir de salud cuánto, porque no tengo esa división. Otra falacia es no hay que invertir público. Sí hay que invertir más público porque y hay que invertir mucho más. Perfecto. Perdóname. Y podríamos utilizar el modelo Netflix, porque todos nosotros vemos Netflix y vemos películas de Turquía, de Israel, de Palestina. ¿Saben por qué? Porque esos países le exigen a Netflix que de la misma forma que se lleva recursos, parte los invierta en ese país. Nosotros estamos gastando tecnologías que son del exterior y podríamos pedirle que parte de sus recursos de investigación lo hagan en Argentina. Parte son esos, pero podríamos poner mucho más de lo que ellos están pidiendo. Y eso no tiene que ver con cuál es la ideología que tenés, porque lo hacen países que tienen ideología recontraliberal. Netflix todos los días nos muestra una película del país donde saca dinero y reinvierte en producción. No hay muchas películas argentinas. Estaría bueno que hubiera mucha más inversión de estos laboratorios. No, última, porque quedan 3 minutos. Y es para el panel. Si quieren, se pueden tomar 1 minuto cada uno. Esta está buena. ¿Debe seguir el PAMI como actualmente está organizado o distribuir la cobertura a un financiamiento global y efectores mixtos? ¿Pasás? Gabriel. Y es muy malo de cualquier sector decir que algo debe desaparecer o no. Es muy injusto también generalizar. Pensemos cómo nos gustaría que sea el modelo ideal. El modelo ideal sería que a mi entender, por supuesto, es que la gente pueda continuar su cobertura en el lugar donde lo empezó, y para eso hay que hablar de previsiones económicas, porque la gente gasta mucho más después de los 65 años. Pero hay que guarda con romper antes de construir. Guarda con romper. Mi abuela decía, no tires el agua sucia hasta no tener agua limpia. No me gusta el modelo de PAMI. ¿Qué querés que te diga? ¿Me gusta que esté concentrada la complejidad? No. ¿Me gusta que las prepagas estén vacías de gente grande y llenas de gente joven con buen salario y sano y no hagan atención primaria? No me gusta. Pero también están cumpliendo un rol que si vos lo vas a correr, vas a generar una crisis en un país que no tiene integrada la gobernanza de salud. Entonces, yo no sacaría a nadie a ningún lugar, trataría de agregar a la gente a diferentes lugares. Creo que todas las personas deberían continuar en el servicio donde dejaron, en el sistema donde tuvieron su juventud, porque ahí es donde aportaron a prorrata su riesgo para después tomar el beneficio de los demás. Y no nos olvidemos que cayeron 30% los nacimientos en Argentina. Eso quiere decir que de acá en adelante, despacito vamos a tener muchos menos jóvenes y sanos financiando la salud. Así que guarda cuando destruimos algo. Bien, queda 1 minuto y ya te lo dejamos a vos al minuto. Respecto, aprovecho una reflexión respecto a esto de PAMI, ¿no? Obviamente esto es una discusión vieja. A ver, ¿PAMI tiene problemas? Sí, tiene problemas. Pero coincido con lo que dice Gabriel. De todos modos, creo que también tenemos que pensar, y profundiza esto, la necesidad de pensar el modelo de atención. Y tomo lo último que dijo Gabriel, ¿no? La longevidad,
el crecimiento de la condición crónica de salud, por longevidad, por sobrevida, ¿no? de los tratamientos, de las nuevas tecnologías. Esta es nuestra realidad. El tema es que tenemos que cambiar el chip. Es decir, esto es algo que hay una sola manera de encararlo y que lo encara el mundo, que es yendo a un modelo orientado a la atención primaria. Hoy hablar de atención de la condición crónica de salud o de la situación vulnerable, estamos hablando de la población de PAMI, o hablar de modelo orientado a la atención primaria de la salud, es lo mismo. Hablar de redes de salud es lo mismo. Esto requiere otro modelo de atención. Insisto, pensar en la enfermería. ¿Por qué no tienen enfermero de cabecera el PAMI? O sea, ¿por qué no pensar también dentro del PAMI lo que hay que cambiar? ¿Sirve el modelo médico de cabecera que tiene? ¿Hay que remozarlo? ¿Qué pasa? Hoy la enfermedad crónica se trata en equipo, no es de actuación médica exclusivamente. Tenemos que empezar a pensar en equipo de salud, en redes de salud. Eso requiere un cambio cultural. Bueno, Una pero... reflexión de 10 segundos. Dale. Con respecto al PAMI. Seguir pensando que las soluciones del PAMI son las que tenemos que hacer con los mayores de 65 años, es seguir pegándose un tiro en el pie. Profesionalmente, las intervenciones que se hacen en las poblaciones para que tengan impacto al final de la vida se comienzan a los 10 años y se van interviniendo durante los 30, los 40 y los 50. Seguir usando soluciones en los mayores de 65 años es estratégicamente incorrecto. Para cambiar el PAMI hace falta cambiar la salud a los 30 años. Perfecto, bueno, maravilloso, muy bien los tres, así que un fuerte aplauso y muchas gracias.